El siguiente programa puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Canal Universitario presenta. Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy estaremos con el profesor Jaime Humberto Leiva, quien es el autor del libro Selección y Orientación de Talentos Deportivos. Cuéntenos qué podemos encontrar en este libro. A ver, este libro es el fruto de trabajo de varios años sobre el tema de orientación y selección de jóvenes talentos. Allí me parece que lo más importante que se quería mostrar era cómo de alguna manera el tema de selección es sumamente importante para la consecución del resultado deportivo, pero básicamente para el pronóstico del mismo. No tendría sentido hacer selección si tú no puedes pronosticar, y eso es justamente lo que este documento trata de mostrar. ¿Cómo fue ese proceso de investigación para llegar a la escritura del libro? Básicamente este libro responde a un año sabático. Yo tenía la intención de hacer un libro sobre el tema en el que me he movido por espacio de muchos años. Entonces allí se refleja, por supuesto, investigaciones que hemos hecho en el área de educación física y, por supuesto, una gran revisión de literatura de los últimos años sobre el tema de selección y orientación. Profesor, háblenos un poquito más sobre esos procesos de selección de los que se menciona en el capítulo 1. El tema del capítulo 1 básicamente es mirar que hay dos formas de buscar los deportistas. Una es lo que llamaríamos la forma natural, ¿cierto? La forma tradicional, donde finalmente no hay un criterio, sino que el tiempo es el que permite que los mejores surjan, pero por supuesto es una forma muy costosa que no garantiza en nada ese resultado. Y hay una forma más ordenada, más estructurada, que es la selección como tal, donde se establecen etapas, cada 2 años, cada 3 años, cada 4 años, normalmente son muy cortas. Para cada una de esas etapas se establecen unas metas, unos objetivos, unas tareas que responden por supuesto a un trabajo previo de investigación. Entonces, por ejemplo, si estamos buscando jugadores de baloncesto, ya estaríamos mirando que los niños a los 11 años tengan una talla específica, que a los 14 años vayan mucho más arriba y ya estarían por encima del promedio nacional, y por supuesto a los 16, 17 años ya tenemos jóvenes de 2 metros o 1,90 o 2,10, por ejemplo. Eso es lo que se hace y esa es la diferencia entre los dos métodos. De los problemas, por ejemplo, que tenemos en Colombia es que no atendemos a esas características propias de las poblaciones. Nosotros tenemos una gran riqueza étnica, una gran variedad climato-geográfica y por supuesto unas características específicas de talla y peso, por ejemplo. Entonces, si miramos, la población de Nariño es la más baja del país, mientras que la población de San Andrés o del Chocó es de las más altas. No podríamos pensar que el voleibol nuestro está en el Cauca, y no se trata pues de menospreciar, sino que la condición no lo permite. El país eso no lo ha entendido, el país deportivo, el sistema deportivo nacional, eso no lo atiende, y eso es lo que a nosotros no nos permite estar ubicados entre los primeros del mundo. Establecer cuáles son las características de cada niño y cada joven es lo que nos permite de alguna manera decir: tú podrías ser un buen jugador de baloncesto, tú podrías ser un buen jugador de fútbol, tú podrías ser un buen saltador de alto o de largo o un buen lanzador de martillo. Esas características físicas, esas condiciones morfológicas son las que establecen qué posibilidades tiene la persona, y eso es lo que los especialistas en selección en todo el mundo pues tratan de establecer y buscan. Eso se investiga y posteriormente se modela
matemáticamente, por supuesto, y una vez se tienen establecidos los modelos, entonces empieza sobre ese modelo a buscar en la población qué niños y jóvenes tendrían esa condición. Pero el deporte no es solamente eso, no es solamente tener una condición morfológica, tener 2 metros con 10 o correr demasiado, sino que adicionalmente se requiere que haya un gusto por la actividad deportiva y que por supuesto psicológicamente haya una estabilidad. Es muy frecuente encontrar personas que tienen muy buenas condiciones, pero que psicológicamente son inestables. Entonces son excelentes deportistas de entrenamiento, pero cuando llega la competencia ellos no pueden con esa competencia. Y eso es una cosa que necesariamente tiene que ser vista en los procesos de selección. Un entrenador nunca debería esperar que el muchacho tenga 17 años para decirle que no puede. ¿Cierto? Eso perfectamente se puede establecer desde edades muy tempranas y eso es lo que básicamente hacemos. Profesor, ¿qué pasa en el caso de los deportistas que no cumplen con esas características físicas, pero que aún así llegan a ser muy buenos? Son excepciones y allí es donde está el ojo clínico del entrenador. Normalmente en los países desarrollados en temas deportivos, pues no solamente hay un entrenador, sino que detrás de ese entrenador y ese deportista hay todo un equipo científico. Allí hay médicos, antropólogos, sociólogos, psicólogos, bioquímicos, etc. Muchos de ellos podrían decir, esa persona no tiene la condición. El especialista, por ejemplo, en morfología dirá, él es muy bajito y entonces no puede ser nadador de 100 metros. El fisiólogo dirá, la condición funcional no le permite. Pero quien realmente sabe qué tanto tiene el deportista es el entrenador, porque normalmente lo conoce desde muy temprano. Él conoce de su carácter, él conoce de su interés. Y él sabe que es un deportista que aunque no tenga esa talla o aunque no tenga esa condición, en el momento de la competencia se entrega y puede ganar. Y es muy frecuente verlo en las competencias deportivas. Profesor, ¿y cuáles son esos métodos que existen para realizar esos procesos de selección? Hay variados métodos, pues los más básicos y tradicionales son los que se basan en la antropometría física, en las evaluaciones funcionales, en las evaluaciones motoras, en la valoración cuidadosa y detallada del resultado deportivo, pero igualmente hay métodos relativamente recientes, estamos hablando de 15, 20 años, por ejemplo, de la dermatoglifia dactilar, o estaríamos hablando de cosas que todavía hoy se experimentan, pero que ya muestran alguna perspectiva como la biofísica cuántica. Nos decía usted que uno de esos métodos de selección es la dermatoglifia. Háblenos un poquito más acerca de este método. Las huellas digitales nosotros solamente las asociamos con el tema de la identificación, con el delito. Para nosotros las huellas son como perversas, como algo que nos hace sentir incómodos. Pero allí hay una información genética muy importante y en medicina, en antropología, en otras áreas del conocimiento, en psicología y en psiquiatría, se utiliza las huellas digitales para establecer patologías, para mirar cambios, para mirar características de familia. Y en el deporte pues es relativamente reciente, hace unos 20 años la profesora Abramova en el laboratorio del Instituto Central de Investigaciones en Cultura Física y Deporte empezó a trabajar el tema. Ella ha establecido que allí por supuesto hay una relación, no quiere decir que nosotros miremos las huellas digitales y que podamos decir este es portero, este es defensa, este es lateral o este va a saltar o va a lanzar la bala, sino que allí se asocian ciertos rasgos de esos dibujos dactilares con cualidades físicas como fundamentalmente la fuerza, la velocidad, la coordinación o la resistencia. Y esta información para los especialistas ya es más que suficiente para poder ubicar a un niño en un deporte o en una especialidad particular. Los sueños de Yayo, vivencias de Buenaventura. Autor Francisco Pineda. Inevitablemente, como aquellas bandadas de palomas que regresaban del vergel, infinidad de memorias, recuerdos, regresan en el libro de Francisco Pineda Polo como un ejercicio de resistencia ante el olvido. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Bambucos, pasillo y son. Autora Mónica Gallego. El trabajo de la arpista Mónica Gallego en este libro es muy importante porque amplía el repertorio de música latinoamericana para arpa. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Profesor, otro de los métodos de selección es la biofísica cuántica. Cuéntenos qué es la biofísica cuántica y cómo se aplica en estos procesos. Se basa fundamentalmente en la física, donde lo que se hace es una medición de las emisiones de gas que tiene el cuerpo. Esas emisiones se establecen a partir de las falanges, de las últimas falanges de los dedos, básicamente. Y hay un equipo especial que recoge esas emisiones, las codifica y las convierte en imágenes. En el tema médico se establecen esas imágenes, por ejemplo, el estado de los órganos. Entonces se puede mirar cómo está el riñón, cómo está el pulmón, cómo está el corazón, y desde esas emisiones pues poder establecer si hay o no de pronto una patología. En el tema del deporte la aplicación es muy similar y por lo que ya los especialistas empiezan a mostrar y empiezan a escribir desde el Instituto de Cultura Física de San Petersburgo, este será un método adicional dentro del arsenal que ya existe para la selección de deportistas. ¿Cómo influyen las condiciones genéticas en el desarrollo o en el desempeño de estos deportistas? Son básicas, son fundamentales. O sea, no podríamos pensar que haya un excelente corredor de 100 metros si no tiene la condición genética para hacerlo, y esa condición genética pues por supuesto se manifiesta fundamentalmente en un tipo de fibra muscular, que es lo que los especialistas llaman las fibras rápidas. Si el deportista no tiene esa fibra rápida, por supuesto él no será veloz. O por el contrario, si el deportista no tiene la fibra lenta,
Él no podrá ser un deportista de resistencia, él no podrá ser el maratonista o un deportista que requiera de altos niveles de resistencia aeróbica. La genética marca definitivamente la posibilidad que se tiene para el deporte. Lo que sucede es que en el deporte hay diferentes exigencias, hay deportes que exigen fuerza, hay deportes que exigen potencia, hay deportes que exigen muchísima flexibilidad, el caso por ejemplo de la gimnasia artística. Todo eso de alguna manera está determinado genéticamente y por ello es que se estudia y cada vez es más frecuente y cada vez son más los laboratorios en el mundo que tocan el tema de la genética deportiva. ¿Existen realmente ventajas de los deportistas negros sobre los deportistas blancos? ¿Y cuáles son, digamos, esos factores que influyen en las diferencias? Por muchos años ese es un tema que ha sido como vedado, que no se ha querido conversar abiertamente demasiado. Sin embargo, las investigaciones de especialistas importantes en el mundo y relacionados con el tema de genética, como Bouchard, por ejemplo, han mostrado la diferencia entre niños blancos y niños negros. Por ejemplo, el tema del salto, el tema de la carrera, el tema del lanzamiento de la pelota, por ejemplo. Está claro que los niños negros presentan una ventaja sobre los niños blancos. Podría ser una exageración, pero hay autores que consideran que en aquellas modalidades en que los deportistas negros no son los mejores es porque sencillamente ellos no lo practican. Evidentemente allí hay unas diferencias marcadas. Si miramos por ejemplo en las carreras de 100 metros o en las carreras de 10.000 metros, vemos que los mejores del mundo se concentran en un continente, están en África, pero igualmente vemos que unos están al norte y otros están al sur. Y si empezamos a mirar, por ejemplo en Jamaica, pues allí tendríamos que empezar a entender que hay un tema de migración, pero que evidentemente allí hay una relación muy importante entre la raza y ese resultado deportivo. Profesor, pero ¿cómo establecer pronósticos en el mundo actual del deporte cuando las metas se rompen cada vez más rápido, por decirlo de alguna manera? Los especialistas hablan de que hemos llegado a unos umbrales máximos, pero una condición específica de estrés, de tensión, el organismo es capaz de dispararse a unos niveles inimaginables y eso es lo que sucede en el deporte. Eso es lo que de alguna manera los investigadores tratan de establecer, pero seguramente será muy difícil porque el potencial que tiene el cuerpo humano es muy grande. Ahora, lo que no podemos hacer, por supuesto, y no podemos caer en la tentación es de abusar de él. Y esa ha sido la historia del entrenamiento deportivo. Si se revisa la historia antigua de los griegos, por ejemplo, si empezamos con ellos, en su preparación física hacia la guerra o hacia el deporte, pues estaba marcada por ciertas cosas, por ciertas conductas, por ciertos tiempos, ¿cierto? Ciertos días a la semana, en determinados horarios. Pero en el tiempo eso ha venido cambiando. Y en algún momento, por ejemplo, se llegó a pensar que el que más se entrenaba era el que mejor rendimiento iba a tener. Pero también quedó claro a los pocos años de que eso no era cierto, de que no, ese rendimiento y esa posibilidad del organismo no es lineal, ¿cierto? No es que yo arranque hoy aquí y mañana necesariamente o en un año esté en otro punto, en una línea recta. Los especialistas encontraron que lo mejor era la ondulación, entonces se sube la carga, se estabiliza, se baja y luego se vuelve a subir y eso permite que el organismo pueda restablecerse de alguna manera y pueda llegar mucho más lejos de lo que llegaría si la tendencia es lineal. Entonces todas estas cosas se estudian, todo esto se mira. El tema del deporte está muy cruzado con otra serie de condiciones en las cuales él vive, en las cuales él se desarrolla. Todo eso necesariamente tiene que estudiarse, qué tanta carga él recibió en edades tempranas, cómo esto se fue manejando. Cuando eso nos queda claro, entonces por supuesto la posibilidad de pronosticar y decir este deportista podría llegar más lejos perfectamente se da. Si ustedes recuerdan cómo se manejaba esto en los países socialistas en su tiempo, y era sencillamente asombroso ver cómo hoy llegaba un deportista a la cúspide, estaba 3, 4, 5 años, pero después venía uno mucho mejor que él, y estaba otros 3, 4, 5 años, y luego aparecía otro y otro y otro y otro. Esa por supuesto es una técnica, una metodología donde de alguna manera las posibilidades reales del organismo estaban
a una condición extrema, y no quiero decir que eso haya sido la mejor opción. Hoy ellos mismos han entendido, toda vez que los recursos por supuesto han disminuido por el cambio de sistema, y entonces lo que se ha buscado es un cambio importante en el sistema de preparación de los deportistas. Hoy se busca el deportista longeve, es decir, mantener por más tiempo un deportista, pero eso implicó por supuesto un cambio fundamental en todos los sistemas de entrenamiento. De acuerdo a la investigación que usted ha realizado, ¿cuáles son las condiciones o las características de los deportistas colombianos y cuál es su proyección a futuro? La proyección es muy grande, las posibilidades son enormes. Desafortunadamente el sistema deportivo colombiano esto no lo ha entendido, y nosotros todavía seguimos haciendo inversiones donde no hay mayores posibilidades. Nosotros, por ejemplo, encontramos que fácilmente se puede pretender que los deportistas de baloncesto, por decir alguna cosa, estén en regiones donde la talla normal de esa población, claramente estudiada por espacio de muchos años, es muy baja. O sea, una talla promedio de 1,65 para los hombres y seguramente mucho más baja para las mujeres. Pero allí se sigue haciendo una inversión. Entonces, en tanto nosotros no entendamos que a esa condición biológica se le debe prestar alguna atención, pues definitivamente nosotros estamos condenados a no tener resultados importantes en las arenas internacionales. Nosotros deberíamos especializarnos en ciertos deportes donde realmente la condición, tanto física como material, de alguna manera se conjuga de manera importante. Si bien es cierto en la teoría está, en la legislación aparece, realmente nosotros no tenemos un sistema serio, responsable, que nos permita garantizar resultados importantes. ¿Cómo representar los orígenes de una nación civilizada? Colombia en la Exposición Histórico-Americana de Madrid, 1892. Autora Carmen Cecilia Muñoz. En esta oportunidad nos centraremos en la Exposición Histórico-Americana, cuyo objetivo era dar una idea del estado de progreso y civilización en que se encontraban los indígenas antes de la llegada de los españoles. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
El péndulo, la espiral y el holograma. Autora Estela Valencia. Se apoya en Paul Ricoeur para intentar un acercamiento a las prácticas institucionales como acciones humanas y como juegos de lenguaje mediadas por la referencia, el diálogo y la reflexión. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Jaime Leiva es el licenciado en Educación Física, doctor en Ciencias Pedagógicas, profesor titular de la Universidad del Valle. Hace mucho tiempo, realmente, cuando yo inicio el pregrado en Educación Física, ya tenía claro que el tema del deporte, de la actividad física, de la salud, era como la inclinación personal, era como el estilo de vida, por así decirlo. Y realmente desde esa época, desde el inicio en la universidad, pues me he vinculado muy estrechamente con el tema del deporte fundamentalmente. En principio, licenciado en Educación Física de la Universidad de Cundinamarca, posteriormente docente universitario en Bogotá, profesor de un club, y en el año 84 viajo a Moscú al Instituto Central de Cultura Física a hacer un doctorado. Ese doctorado se trabaja fundamentalmente el tema de selección deportiva, que es la especialidad que hoy ejerzo. La tesis doctoral versó sobre la selección de nadadores en Colombia. Es un trabajo que se hizo con nadadores de Antioquia fundamentalmente, pero que al tiempo se vincularon deportistas de otras regiones del país. A la Universidad del Valle se da después de estar trabajando en Bogotá, en un centro de investigación, lo que hoy es el Centro de Medicina Deportiva. Posteriormente, estando en Pereira, la universidad me invita para iniciar un énfasis en fisiología del deporte de la maestría en educación. Como investigador, el tema fundamental es el de la selección y orientación deportiva, el trabajo con niños, con jóvenes fundamentalmente, y la docencia pues está orientada al tema de las biológicas, básicamente de la educación biológica en el deporte y en la salud. Es un espacio sumamente importante de investigación, de trabajo. Es un respaldo grande a nivel de institución. El reconocimiento que tiene la Universidad del Valle, tanto a nivel nacional como internacional, es muy importante y eso nos ha abierto las puertas, por ejemplo, para convenios internacionales con mucha facilidad. Canal Universitario presentó el anterior programa.